Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre lo que son las interacciones intermoleculares y el trasfondo energético que hay en ellas. ¿Ok? También quiero que aprendamos un poco sobre las implicaciones que tienen estas interacciones intermoleculares en las propiedades físicas y químicas de la materia macroscópica, como lo he hablado en algunos de mis videos previos. Antes de llegar a lo que son las interacciones intermoleculares, todas y cada una de ellas, ¿ok? O al menos las más populares, necesito que entendamos un poco sobre el tamaño de las moléculas. Las moléculas son bastante pequeñas, pero alguno de nosotros se ha preguntado más o menos cuál es el tamaño de una molécula. Si nosotros partimos del hecho que la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo por cada centímetro cúbico y que su masa molecular es aproximadamente 18 gramos por cada mol, nosotros podríamos obtener mediante esta relación, no es otra cosa, esta es una relación hecha a partir del análisis dimensional de estas dimensiones y utilizando el número de Avogadro para poder calcular el volumen de una sola molécula. Nosotros podríamos llegar a la conclusión de que el volumen de una sola molécula de agua es aproximadamente 30 angstroms cúbicos, es decir, es súper pequeña. Si nosotros suponemos que la molécula de agua es cúbica, pues porque en efecto no son cúbicos, pero es más fácil suponer algo simétrico que algo no simétrico, ¿okay? Y fácil de entender como un cubo que una molécula de agua, nosotros podríamos llegar a que la longitud de una molécula de agua es aproximadamente de 3 angstroms, ¿no? No sería otra cosa más que la raíz cúbica del volumen para obtener, pues, el parámetro, la longitud de uno de estos lados de este cubo. Nosotros sabemos que el momento dipolar del agua es de 1.85 dBs y si nosotros suponemos que esto es cierto, que de hecho es bastante parecido a la realidad, es decir, la separación entre dos moléculas de agua es aproximadamente de 3 angstroms, nosotros podríamos calcular empíricamente que la interacción entre un par de moléculas de agua es del orden de menos 15 kilojoules por mol. Nosotros sabemos que, utilizando química cuántica computacional súper sofisticada, la interacción entre pares de agua es aproximadamente de menos 20 kilojoules por mol. Así que no está tan mal nuestra aproximación, ¿cierto? Es un poco errónea, pero no está tan mal. Ahora, asumiendo que una molécula de agua tiene aproximadamente 4 vecinos, nosotros podríamos calcular la entalpía de vaporización del agua. Y esta sería, utilizando nuestra aproximación, igual a menos 30 kilojoules por mol. Nosotros sabemos que en la vida real es menos 40.6 kilojoules por mol, pero ¿por qué la interacción entre pares resulta ser la mitad de la entalpía de vaporización? Bueno, porque la estamos calculando por 2, la estamos calculando para esta mitad y para esta otra mitad, así que necesitamos multiplicarla por 2 o multiplicarla por 4 y dividirla entre 2 para que podamos obtenerla de una sola molécula de agua. Y este mismo ejercicio es extrapolable a otras moléculas con una geometría similar a la del agua, como por ejemplo la acetona. ¿Okay? Si bien la acetona tiene un tamaño colosalmente distinto a la del agua, porque tiene muchos más átomos, ¿okay? Nosotros podemos decir varias aproximaciones muy similares, ¿okay? Y para dejárselos de tarea, ¿okay? Me gustaría utilizar esta relación para que ustedes puedan calcular el momento dipolar de otras moléculas con una geometría similar a la del agua. Nosotros sabemos que el momento dipolar al cuadrado de una molécula con geometría similar al agua, dividido entre el volumen del agua, es aproximadamente igual al momento dipolar cuadrado de otra molécula con geometría similar, en este caso de la acetona, entre el volumen de la acetona. Si nosotros resolvemos esta ecuación para poder despejar el momento dipolar de la acetona, obtendríamos que es 3 dBs. Y eso resulta ser perfectamente cierto si lo consultan con los valores reportados en la literatura. Con estos cálculos, lo que quiero llegar es que no es malo utilizar aproximaciones y para los fines de este y los siguientes videos estaré utilizando aproximaciones porque nos dan, quizá no el valor exacto, pero sí nos dan pie para que podamos entender de la manera correcta y por las razones correctas todos los fenómenos que están detrás de las interacciones intermoleculares. Entonces ya vimos más o menos el tamaño de las moléculas, son muy pequeñas, pero la energía con la que interactúan es bastante grande y al final del día los términos pequeños y grandes son muy relativos. Yo estoy hablando solo en términos de nuestro tamaño, ¿ok? Tamaño de cosas macroscópicas, ¿vale? Pero entonces, esta energía de interacción, la interacción entre esos vecinos del agua, ¿de qué depende? Esta gráfica en verde, bueno, esta gráfica contempla es la energía de interacción expresada en kilocalorías por mol versus la distancia que separa a las moléculas expresada en angstroms, ¿ok? Acuérdense que son unidades atómicas, unidades ad hoc a los tamaños que estamos trabajando.
Y esta línea verde representa la energía de interacción, ¿ok? Nosotros podemos darnos cuenta que mientras nos acercamos, empezamos a acercar las moléculas, ¿ok? Disminuimos la distancia que existe entre ellas, la energía de interacción comienza a disminuir, es decir, comienza a hacerse predominantemente atractiva, ¿ok? Nosotros decimos que los números negativos son atractivos porque positivo por negativo, que son las cargas opuestas, las que se repelen, las que se atraen, ¿ok? Siempre da signo negativo. Por eso signos negativos representan atracciones y signos positivos son repulsiones, porque positivo por positivo es positivo, o dos iguales, dos negativos siempre es positivo, ¿ok? Entonces la interacción comienza a hacerse predominantemente atractiva hasta llegar a un mínimo en el cual la fuerza es igual a cero. Nótese que la fuerza no es otra cosa más que la menos parcial de la energía potencial con respecto a la distancia. Y en este punto, en este mínimo, esto es igual a cero. Pero si nosotros continuamos disminuyendo la distancia que hay entre estas dos moléculas, empieza a aumentar la repulsión que existe entre ellas. Eso quiere decir que existe una distancia a la cual estas moléculas pueden interactuar y la suma de sus fuerzas atractivas y repulsivas es esencialmente cero, es decir, están en equilibrio, ¿ok? Pero eso no nos explica absolutamente nada de lo que les decía al inicio. ¿De qué dependen estas interacciones intermoleculares? ¿Por qué interactúan las moléculas entre ellas? Al final del día están compuestas de electrones. Si bien para un ion es correcto hablar de la carga formal, para una molécula necesitaríamos estar hablando de la densidad de carga. ¿Ok? Porque aunque pudiese tener cargas formales en alguna región de la molécula, esta carga estaría distribuida a lo largo y ancho de todo el grupo, por lo que tendríamos una densidad de carga. De hecho, hasta para los iones necesitamos hablar de densidad de carga. Y estas cargas interactúan con las demás, ya sea induciendo dipolos, atrayéndose o repeliéndose, ¿vale? Y entonces nosotros podemos concluir que esta energía de interacción depende de 4 contribuciones fundamentales. La energía electrostática, es decir, la repulsión o la atracción electrostática que puede existir entre estas densidades de carga de naturaleza electrónica. El efecto inductivo, es decir, ahí es donde entra el término de polarizabilidad. Es decir, esta carga tiene la capacidad de inducir dipolos en otras cargas, como lo he visto en otros videos. Si yo acerco una carga negativa a una región donde hay electrones, esta carga negativa va a repeler a esos electrones formando dipolos o cuadrupolos o octupolos, a donde quiera que nos lleve la expansión, ¿ok? Pero esta carga va a responder repeliéndose o atrayéndose, de modo tal que voy a poder inducir un dipolo. Este es el efecto inductivo, el efecto repulsivo o atractivo que es ocasionado por la presencia de cargas, es decir, repulsiones o atracciones de naturaleza tipo coulombica. El efecto de dispersión, ¿ok? Del cual voy a hablar más adelante. Y finalmente, la repulsión de Pauli, que es ocasionada por los espines. Dos espines con el mismo signo siempre van a repelerse y van a tratar de hacer este cierto intercambio para poder estar apareados, ¿ok? Y esta interacción es predominantemente repulsiva cuando la distancia empieza a ocasionar problemas. Sean felices. No me he ido todavía. Entonces, la energía de interacción depende fundamentalmente de 4 cosas: la energía electrostática, el efecto inductivo, la energía de inducción, la energía o el efecto dispersivo y la energía de intercambio o de repulsión de Pauli debido a los espines. Y aquí hay un quinto término que me gusta llamarlo el término mix o el término mezclado. Este término lo podemos ignorar para interacciones débiles como las que estamos considerando, pero para interacciones muy fuertes, puramente iónicas, no apantalladas, es importante, ¿ok? Este término representa que, por ejemplo, para una interacción puramente iónica o algo así, el efecto inductivo depende del efecto electrostático y viceversa, por la manera en la que se polarizan las densidades electrónicas, por lo que entonces el efecto dispersivo dependerá de los dos anteriores y los dos anteriores de este. ¿Ok? Entonces, solo para no revolvernos y dado que estamos considerando interacciones débiles, para fines prácticos este término lo podemos desaparecer. Ahora bien, a partir de aquí nosotros podemos decir varias cosas, y una es que el efecto electrostático y el efecto inductivo lo podemos explicar con mecánica clásica, mientras que estos últimos dos necesitamos un poco de mecánica cuántica bien explicada para poder explicarlos, ¿ok? Empezando con la explicación del efecto electrostático y el efecto inductivo, que van bastante de la mano, nosotros tenemos que considerar lo que les hablaba anteriormente, la densidad de carga.
Ok, dado que tenemos átomos con distintas electronegatividades, por lo que tenemos una distribución de carga no heterogénea, y esto implica que esta distribución de carga no heterogénea, por lo que no es no esférica, está emitiendo un campo eléctrico. Ok, pues tenemos una distribución parcial negativa aquí y parcial positiva aquí. Ok, este campo eléctrico que está emitiendo esta distribución no homogénea de carga tiene la capacidad de inducir dipolos o de perturbar la densidad electrónica de otra molécula, por lo que les comentaba en la primera parte del video, es decir, mera repulsión y atracción electrostática. ¿Ok? Por lo que si yo acerco esta distribución no homogénea de carga que está emitiendo un campo eléctrico, se la acerco a una molécula que, el yodo es un ejemplo que he utilizado en mis videos anteriores, que tiene una distribución de carga perfectamente homogénea, en el paso 1 pues yo tengo cierta densidad de carga, pero en el paso 2 cuando la acerco, esta densidad de carga responde, los electrones responden, se repelen y se forma un dipolo, por lo que ya no tengo la misma densidad de carga, ya tengo una densidad de carga perturbada. ¿Ok? Entonces, este es el efecto inductivo, ¿vale? Es decir, cómo es que una carga tiene la capacidad de inducir un dipolo o de perturbar una densidad electrónica cuando se acerca a otra. Lo mismo puede ocurrir con iones o con cualquier cosa que tenga carga positiva o negativa, ¿vale? Por lo que entonces el efecto electrostático que tenía esta molécula no perturbada va a ser distinto al efecto electrostático que puede tener esta molécula ya perturbada porque la distribución es distinta. Voy a eso, no se me desesperen.